Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Buenas tardes, estimados colegas. Estamos con nuestro primer podcast, Estructurando Ideas. Y bueno, no podría ser de otra forma, iniciar con buen pie. Hemos venido a invitar a los fundadores del Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija. Nos acompañan el día de hoy el doctor Alberto Benítez Reynoso, quien fue el primer presidente del Colegio de Ingenieros Civiles Departamental Tarija, y el ingeniero Mario Luis Ticona Copa, quien desempeñó sus funciones como secretario de coordinación. Agradecerles, estimados ingenieros, por su tiempo y sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Para hablar un poco del colegio, vamos a hablar de lo que es los orígenes y las motivaciones que tuvieron ustedes, estimados ingenieros, para poder iniciar lo que es el Colegio de Ingenieros Civiles Departamental Tarija. ¿Cómo nació la idea de fundar el Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Quién habla? Estaba recién llegadito de la República de Irlanda, el año 1988, a fines de año. Ustedes saben que el colegio se funda en 1989. Entonces, cuando uno sale afuera, vuelve siempre con inquietudes, con ideas, ¿no? Y quiere hacer todo, aunque no es posible hacer todo. Frente a eso, el otro elemento que motiva la creación del colegio es de que la CIB, hasta ese momento, era como un club de amigos, no tenía la fuerza legal que tiene hoy. El colegio se funda en 1989 y la ley 1449 se promulga el 93, o sea, 4 años después. Entonces, no había fuerza en la CIB. Entonces, un grupo de ingenieros, grupo del cual fuimos parte, el colega Mario Ticona, yo y otros más, decidimos fundar el colegio para darle fuerza, porque detectábamos que no había la presencia del ingeniero civil en las instituciones, especialmente aquellas donde circulan proyectos de ingeniería, Plan Regulador, COSALT, CETAR, etcétera, ¿no? CODETAR, ¿no? CODETAR también. Entonces decidimos fundar el colegio y es así que nos reunimos en el Colegio de Arquitectos de Tarija, que en ese entonces la oficina era en la calle Ingavi, casi esquina Sucre, en el edificio AIP. Ahí fundamos el colegio y el acta de fundación, el libro de actas de fundación lo tengo en mi poder, se lo voy a entregar a ustedes con una nota oficial. Así nace el Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija, el Colegio Departamental de Ingenieros Civiles, buscando de que los ingenieros civiles tengamos presencia a nivel institucional. Entre los obstáculos que enfrentamos, especialmente en los primeros días, es la falta de credibilidad, porque una institución nueva, entenderán ustedes, es poco creíble, hasta que ha ido consolidándose poco a poco, gradualmente. Incluso recuerdo que el alcalde entonces era el doctor Óscar Zamora Medinaceli, ya nos convocaba a sus reuniones técnicas, nos invitaba a visitar proyectos, etc., ¿no? Así que así nació el colegio. Los fundadores están en la lista que tiene mi colega Mario Ticona, el director y fundador. Y bueno, comenzamos a trabajar. Hoy vemos un colegio fortalecido. Marito. Bien, también para complementar, ¿cuál fue el motivo, los motivos y orígenes? Uno de que los ingenieros civiles, comparado con otras profesiones, somos los más numerosos. Y hasta ese momento ya tenían colegios de contadores, abogados, médicos, y cómo no va a tener ingeniería civil. Entonces, más en las reuniones continuas, como estábamos la mayoría trabajando en CODETAR, en momentos libres, ha nacido esa idea, ¿no? ¿Por qué no formar? Entonces, lo que digo el ingeniero Benítez es así. Y de esa forma se logró con ingenieros civiles entusiastas, querendones de la carrera. Se hizo reuniones, varias reuniones, no solo uno. Y un 19 de julio, ahí ya definimos que debemos ya hacer el acta, se averiguó todo el procedimiento
Y la primera acta fue el 20 de julio de 1989, ¿no? Tal como dice el acta debidamente protocolizada, ¿no? Bueno, continuando lo que es orígenes y motivaciones, ¿qué necesidades o problemas buscaban resolver ustedes en ese momento cuando deciden formar el colegio? Un poco en la línea de lo que mencionamos ambos, es la falta de voz del ingeniero civil tarijeño. No había voz, no había presencia institucional en las otras instituciones que manejan el desarrollo departamental. Esa ha sido la fundamental motivación que nos ha llevado a fundar el colegio. ¿Y a nivel nacional ya había otros colegios? Sí. Entiendo que nosotros hemos sido el cuarto o quinto colegio fundador, no recuerdo exactamente, y ya estaba el de Potosí, el de Oruro, el de Cochabamba, y creo que el de Santa Cruz, pero el de Santa Cruz fungía como asociación de ingenieros civiles de Santa Cruz. Nosotros fuimos el cuarto colegio. Uno de los motivos que nos impulsó más de forma inmediata de fundar fue la falta de limitación en el diseño de edificios entre los colegas entre los arquitectos y los ingenieros civiles. Había esa discusión, nos decía que los ingenieros civiles máximo podían diseñar hasta 4 pisos. Entonces, ¿dónde hay documento? ¿Dónde está escrito? Había un vacío. Entonces, eso fue también, ya creo, el último, de animarnos y, bueno, delinear, tener nuestros estatutos, nuestros reglamentos para delimitar, ¿no? Porque en sí, cada profesión tenemos límites también, ¿no? Pero tiene que estar escrito, tiene que estar claro, ¿no? Ahora, dentro de lo que ha sido formar el colegio, ¿cuál ha sido el principal obstáculo? Porque seguro, para poder formar un colegio, mucho tiene que ver la credibilidad, el poder atraer también a los colegas, el dar su tiempo, porque no es fácil crear una institución, todavía iniciar, como dicen, iniciar algo siempre es difícil. Después, una vez que ya está sobre ruedas, es un poco más llevadero. Sí, la credibilidad ha sido un factor fundamental, ha sido un obstáculo, porque al comenzar poca gente cree. De todas maneras, los que más creyeron en nosotros fueron los propios colegas, porque poco a poco se fueron haciendo miembros del colegio, pese a que eran parte del Consejo Nacional de Ingeniería y también de la CIP, vieron con buenos ojos fundar el colegio. Incluso implementamos un carnet. Bueno, por ser yo el presidente, era el número 1 en la numeración que figuraba en el carnet, y así los miembros del directorio. Entonces implementamos un carnet y poco a poco los colegas se fueron haciendo miembros del colegio, inclusive los más antiguos, los que en ese momento nos asesoraban a nosotros, éramos jóvenes como ustedes. Bueno, pasando a lo que es ahora el punto de experiencias personales, ¿qué recuerdos tienen del proceso de fundación? Yo tengo uno. En la última reunión, donde ya se decide fundar el colegio, como hacía referencia Mario, en la oficina del Colegio de Arquitectos, que era una oficina modesta, era una sola oficina, un ambiente con su secretaria, nada más, un par de escritorios. Pero ahí nos reunimos. Recuerdo que el presidente fundador no tenía que ser yo, tenía que ser otro colega. No voy a decir nombre por razones obvias, pero en el intermedio, un colega nuestro, de él sí voy a dar el nombre, José Molina Mitru, el doctor José Molina Mitru, que ya no ejerce la ingeniería, sino que se dedica ahora a su industria cerámica, se movilizó tanto en el cuarto intermedio para, digamos, sin haberlo pedido, sin haberlo pensado, digamos, hable con el resto de los colegas para que quien habla sea el primer presidente. Termina el cuarto intermedio, se hace la votación y pues se algo elegido, digamos, por la confianza de los 18, 19 colegas que votaron esa oportunidad. Ese es el recuerdo, digamos, que yo tengo, ¿no? No estaba previsto en mi mente ser presidente. Yo quería ser el segundo, por lo menos eso es lo que pretendía, ser el vicepresidente. Porque así habíamos charlado incluso entre nosotros. Pero no se dio así. Y bueno, pues de ese modo fui el presidente fundador gracias al apoyo de los colegas. Básicamente ese es el recuerdo que a mí más me ha impactado.
¿Usted, ingeniero Mario? Bueno, complementar un poco, ¿no? Como decía, de que había un poco de tensión en ese momento con el Colegio de Arquitectos, y lo más anecdótico es de que fundamos en la oficina del Colegio de Arquitectos, como ha descrito mi colega, y aquí se nota, ¿no?, de que, bueno, existe ciertas, quizás, aclaraciones, reglamento, por eso es muy importante la parte legal, estatutos, reglamentos, tenerlo bien claro. Entonces, pero si tenemos una visión por la profesión y por el bien de nuestra región y por el país, se soluciona, no hay problemas. Entonces, ellos entendieron. Si hubiese enfocado de otra forma, ni nos dejaba entrar a su oficina. Entonces, así fue, ¿no? Incluso no solo fue para la fundación, estuvimos un cierto tiempo, ¿no?, hasta que nosotros buscábamos una oficina exclusiva para el SIC. Perfecto. Bueno, después, ¿hubo algún momento clave o decisivo que marcó el rumbo del colegio? No sé, que algunos querían continuar perteneciendo al Consejo Nacional, otros a la CIP, porque seguro debe haber mucho debate respecto a eso, ¿no? Sí. En realidad, al Consejo Nacional de Ingeniería había que registrarse. Eso era por ley. A la CIP no, porque la CIP no tenía la fuerza legal que hoy tiene. Claro. Y al colegio tampoco querían registrarse algunos colegas, pese a que porque no estaban obligados. Claro. Y segundo, porque no teníamos personalidad jurídica. La fuerza legal que le da vida institucional a una institución como el colegio, y como todos los colegios, es la personalidad jurídica. Mientras no tengas eso, no puedes hacer mucho, ¿no? Pero después de eso, han pasado varios años, y en el 95, siendo yo otra vez presidente del colegio, nos fuimos con el colega Cochabamba a fundar el Colegio Nacional. Ese sí ha sido un hito importante. En ese momento ya la CIP tenía la fuerza legal, el 95. Y entonces la CIP se vio en la necesidad de incorporar a los colegios nacionales dentro de su estructura orgánica. Así es. Eso ha sido un hito importante. Perfecto. Marito. Ingeniero. Bueno, también hay que resaltar de que al ver de que se ha fundado el Colegio de Ingenieros Civiles, así era primero el SIC, ahora es CIT, con T de Tarija. Se entusiasmaron los colegas, ¿no? ¿Por qué no decir dónde teníamos reunión? Y nosotros, los fundadores, teníamos que invitar, en fin, entonces así aglutinamos bastantes colegas, ¿no? Aunque no tenía un requisito para cualquier trabajo, una certificación, pero se comenzó así. Bueno, ¿cómo era ejercer la ingeniería civil en Tarija en esa época sin el respaldo institucional que hoy existe? Yo creo que los ingenieros de entonces, y no me refiero a nosotros, porque nosotros en ese entonces éramos los jóvenes, claro, así como son ustedes hoy. Habían los ingenieros a los quienes cariñosamente les llamábamos dinosaurios nosotros. Daniel Trigo, que en paz descanse, Mario Orsini, que en paz descanse, Óscar Fernández, que ya se lo ve muy delicado, apenas caminando. Vacaflores. Alfonso Vacaflores, que ya pasa de los 80 años. Eran los dinosaurios. Entonces, nosotros recibíamos el consejo siempre de ellos. Abel Barroso. Nunca hemos actuado sin recurrir a ellos. Por eso yo hoy en día a los jóvenes como ustedes les digo, está bien. Ustedes son la fuerza. Ustedes tienen que empujar a los otros, a nosotros los viejos, para que ustedes tomen el mando del asunto. Pero nunca deben olvidarse de combinar las nuevas ideas que tienen ustedes, como esta, por ejemplo, que es una idea magnífica, las nuevas ideas que tienen, la fuerza que tienen, con la experiencia de los que ya hemos pasado por esas etapas. Vale la pena combinar. Entonces, si bien no había respaldo institucional fuerte como hay hoy, con la Ley 1449, había la fuerza intelectual de esos dinosaurios que nos guiaban. Me acuerdo que, por ejemplo, las primeras reuniones que hacíamos los ingenieros, ¿te acuerdas, Mario? Las hacíamos con una cena en la cabaña de Don Pepe.
Entonces decíamos, por ejemplo, hoy el ingeniero Yasmani va a hablar sobre la presa San Jacinto. Cada uno iba, nos reuníamos aquí, no éramos muchos, éramos 18, 20, una mesa larga. Ingeniero Yasmani habla sobre la presa San Jacinto mientras cenábamos, ¿no? Terminaba de hablar él, terminábamos de comer todos y venía la ronda de preguntas y respuestas al disertante. Pero era una cena común y corriente donde cada uno se pagaba su plato y de esa manera funcionábamos, ¿no? Entonces, si no había respaldo institucional fuerte, había un respaldo intelectual de esa gente que ha hecho mucho por la ingeniería tarijeña, ¿no? Marito. Sí, eso es verdad. Y gracias a esa generación de profesionales que menciona el ingeniero Benítez, existen obras que hasta ahora están funcionando, como la presa de San Jacinto, bueno, los trabajos que hemos hecho también aquí, la red de agua potable, la red de alcantarillado sanitario, que ya tienen más de 20 años, ya llegando a 30, entonces, cosa que hasta la fecha no se ha hecho obras de esa envergadura, ¿no? Eso en la ciudad, y en el campo se pueden nombrar muchas, ¿no? Entonces es bueno. Reitero de nuevo lo que ha dicho el ingeniero Benítez, es bueno siempre compartir ideas, ¿no? Ustedes, como dicen, es la fuerza, bueno, nosotros la experiencia, hemos pasado por lo mismo, entonces se saca un buen resultado y se camina hacia adelante. Hacer una sinergia, ¿no?, entre juventud y experiencia. Así bueno, finalizando este bloque, en el siguiente bloque vamos a tener lo que es construcción de la identidad institucional e impacto y evolución del Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija. Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Bueno, iniciando el siguiente bloque, vamos a hablar lo que es la construcción de la identidad institucional. ¿Cómo definieron los primeros estatutos y los valores del colegio? Algo muy importante, vital para el... Bueno, una buena pregunta, además clave en la vida del colegio, ¿no? Como he dicho antes, nosotros jóvenes como ustedes tuvimos que recurrir a nuestros mayores. De ese modo es que se conformó una comisión de redacción de los estatutos, que estaba integrada justamente por el ingeniero Abel Barroso y otros. Incluso Javier Castellanos fue parte de esa comisión. De esa manera es que ellos redactaron el estatuto y lo aprobamos en una asamblea general, convocada específicamente para eso. Entonces, lo que le da identidad institucional al colegio fue, en primer lugar, los primeros estatutos, que entiendo ya han sido modificados y actualizados. ¿Ingeniero Mario? Sí, lo bueno que hubo asesoramiento, ¿no? Y también se recurrió no solo información que había acá en la ciudad, sino nacional. Hubo como fueron fundados antes que nosotros, entonces se recurrió a varios y de esa forma se complementó los documentos. ¿Qué papel jugó la unidad entre los ingenieros civiles de Tarija en la consolidación de la institución? Ha sido clave. Sin unidad no se puede hacer mucho, ustedes conocen eso. Incluso la unidad de los ingenieros civiles se la maneja en torno a la CIP también. Rara vez van a ver ustedes un presidente de la CIP que no sea ingeniero civil. Si ha habido alguno que no ha sido ingeniero civil en la CIP Tarija, ha sido por casualidad, porque ha sido vicepresidente y el vicepresidente renunció o se fue o alguna cosa de esas. Me acuerdo, por ejemplo, en la época que fue presidente el ingeniero Jorge Quiroga, creo que el vice era Milton Ruiz, que era ingeniero agrónomo. Pues, Jorge Quiroga tenía problemas de salud, dejó la institución y entonces se hizo cargo como presidente del vice. Entonces la unidad es clave y debiéramos seguir manteniendo ese principio, ¿no? Pero esa unidad hay que construirla en otras instancias. Por ejemplo, yo detecto, y Mario no me va a dejar mentir, que en la universidad los ingenieros civiles no somos unidos. Y hace falta que seamos unidos para seguir manteniendo la vigencia del ingeniero civil. Por ejemplo, quisiéramos que el decano siempre sea un ingeniero civil.
Pero si no somos unidos, cualquier rato va a ser un ingeniero químico, un informático, y vamos a perder, digamos, el control hegemónico de una facultad tan importante. Es clave la unidad, es un buen punto. Marito. Sí. Como dice, ¿no? La unidad hace fuerza. Entonces, sería bueno instar a los colegas jóvenes que partamos eso. Aunque desde la educación, de la formación de estudios de la carrera, nos individualiza, eso es cierto, ¿no? Cada uno tiene que hacer su proyecto, cada uno su tarea, no como otras profesiones que admiro, ¿no? Los abogados, por ejemplo, siempre están en reunión, discuten temas, los economistas igual, entonces quizás desde ahí, pero habría que, eso es formación, pero ya en el trabajo es otro campo, ¿no? Que tendríamos que estar unidos. Eso hace falta. Sí, se ve que hace falta porque incluso en colegios de médicos se ve que son muy fuertes, ¿no? La unión que tienen. Y podemos nombrar varios, ¿no? Que cuando deciden algo todos van hacia el mismo rumbo, ¿no? Es importante. ¿Qué proyectos iniciales fueron los más significativos para dar a conocer al colegio? En principio nos preocupaba algo que se sigue discutiendo hoy, el tema de los aranceles profesionales, cuánto ganamos los ingenieros y si es justo que ganemos lo que ganamos. Entonces empezó a trabajar en eso, incluso en el número de la revista de la CIT que publicó la gestión de Ramiro Castellanos, cuando fue presidente de la CIT. Seguimos teniendo ese. Ahí se publicó una especie de documento de aranceles profesionales, sí, que fue elaborado por ingenieros civiles. La otra preocupación fue lo que ya dijo Mario antes, fue la aprobación de proyectos cuya competencia son del ingeniero civil, por ejemplo, los proyectos estructurales. Hoy se ha avanzado mucho en eso, ¿no? Y básicamente esas fueron las ideas y la presencia en las instituciones como alcaldía, prefectura, no había gobernación, era prefectura, CODETAR, COSAL y otras instituciones. Básicamente abordamos eso. Y la capacitación. El primer curso de posgrado que hicimos, ¿te acuerdas, Mario? Fue aquel curso llamado Hidráulica de Ríos, con la presencia de un profesor de la Universidad Católica Lovaina de Bélgica, gracias al contacto que tenía uno de nuestros fundadores, Pedro Durbasí Chalaiza, con este profesor. Fue el primer curso que organizamos, nos costó bastante, fue nuestra primera experiencia, fue un curso de posgrado avalado por la propia Universidad Juan Michel Saracho. Fue un curso bastante, que generó bastante expectativa, por ser el primero que organizamos. Incluso tuvimos que organizar comisiones para que el curso salga bien, y salió muy bien. El curso fue avalado por la universidad. También es bueno resaltar de que al saber diferentes instituciones públicas principalmente, como la gobernación, la alcaldía, desde el momento que se fundó el Colegio de Ingenieros Civiles, nos dejaba participar, nos invitaba para opiniones técnicas. Entonces, eso bueno, teníamos que mandar de acuerdo al tema a tratarse, diferentes especialidades que tienen nuestros colegas, ¿no? Entonces, ya hubo participación. Entonces, ya nos tomaban en cuenta en nuestras palabras. Claro, era más abierto al tema de la parte técnica, ¿no? Parece genial. Así es. Bueno, respecto ahora al impacto y la evolución, ¿cómo perciben el impacto que ha tenido el colegio en el desarrollo de Tarija y del país en sí, ¿no? Porque hay obras, por ejemplo, la presa San Jacinto. Si comparamos el antes con el ahora, hay una diferencia abismal. El colegio hoy es más fuerte que lo que era antes, por varias razones. Primero, porque los colegios nacionales están contemplados en el propio estatuto de la Asociación de Ingenieros de Bolivia. Los colegios nacionales están reconocidos, incluso forman parte de la Junta Directiva Nacional, los presidentes nacionales de los colegios, por especialidad. Por lo tanto, el impacto hoy es más fuerte que el que era antes. De cualquier manera, en su momento, el colegio tuvo su impacto. Tuvo su impacto, que ya mencionamos, presencia en las diferentes instituciones se hacía cada vez más fuerte, opinaban sobre los temas regionales, nos convocaban las instituciones, nos hacíamos parte incluso de la Federación Departamental de Profesionales, en fin,
ha tenido un impacto y yo creo que con el tiempo el impacto se va a profundizar. Yo veo ahora que hay más interés por ser presidente de un colegio departamental de ingenieros civiles, en el caso de Tarija. Antes no había tanto interés. Vos seguí nomás. Esa era la frase que me decían mis colegas, ¿no? Y seguimos, pues, 2, 3 gestiones, hasta que después ya empezó a despertarse el interés para que otros colegas postulen a las elecciones y sean electos, ¿no? Entonces, hay un impacto fuerte, pero yo considero que el impacto se va a seguir profundizando en la medida en que mantengamos una unidad y en la medida en que ustedes como jóvenes sigan empujando a los que estamos ya de salida, y obviamente para eso les vamos a ayudar. Gracias, doctor. A nivel nacional podemos mencionar que el SIC ya ha tomado valor, ¿no? Participa en todos los congresos, en todas las asambleas citadas, ¿no? Y tenemos colegas incluso que han ocupado cargos a nivel nacional. Entonces eso significa de que sí, el SIC ya tiene vigencia. Perfecto. ¿Qué cambios han notado en la profesión de ingeniero civil desde la fundación hasta el día de hoy? Muchos. Uno de los cambios ha sido la superespecialización. Yo soy ingeniero civil y Mario también. Hoy también salen con el mismo título, pero ya desde la universidad empiezan a separarse en menciones y se van especializando en base a eso, ¿no? Si ustedes le preguntan a Mario Ticona, a Abel Barroso, a Adel Cortés, a quien fuera, si puede calcular un edificio de hormigón armado de 4 plantas, lo hace. Si le preguntan si puede calcular una presa, también lo hace. Si le preguntan si puede diseñar un camino, también lo hace, lo hacemos. Hoy por hoy ya no pasa eso. Hay una especie de superespecialización donde se profundiza más un campo, pero se descuida también la parte general, ¿no? Hay la ingeniería geotécnica, la ingeniería estructural, la ingeniería hidráulica, hasta la hidrológica, la ingeniería de vías, incluso la ingeniería de pavimentos por su lado. Entonces, ese es uno de los cambios. El otro cambio que yo detecto es las formas de enseñar y aprender ingeniería civil en la universidad. No es como antes. Ustedes no han sido mis alumnos, no me conocen, pero quienes me conocen, y Mario también es de la misma escuela, entrábamos al aula con un mazo de tizas y una almohadilla, sin chanchos, sin diapositivas como hoy. Hoy ser docente es mucho más fácil, porque ponen las diapositivas y empiezan a leer los docentes. Antes no era así. Todo estaba en la cabeza. Y no podíamos enseñar de otro modo, porque ¿cómo te imaginas que le voy a exigir a mi alumno que me haga una demostración si yo no la puedo hacer en la pizarra? Eso ha cambiado mucho. Y también ha influido en el nivel académico de la formación de nuestros estudiantes. No digo que todos sean así, hay docentes muy conscientes que usan las diapositivas solamente como una guía, y así debe ser. Nada más como una guía, porque finalmente el conocimiento debe estar en tu cabeza. Porque de otro modo yo no tendría cara para exigirles a mis alumnos cosas que yo no puedo explicar en la pizarra sin ayudas adicionales, ¿no? 2 cambios, la superespecialización y la enseñanza de la ingeniería civil. Complementando un poco de cambios, en la actualidad existen muchas herramientas que nos ayudan para resolver problemas. Hay software especializado, paquetes, en fin, cosa que yo admiro a los estudiantes. Prácticamente son nativos digitales, aprenden rápido, se dan cuenta. Entonces, más me doy cuenta en algunas materias, como en topografía, utilizamos el software Civil 3D. Bueno, comenzamos de lo básico, pero ellos se dan cuenta con mayor facilidad cómo generar una superficie, curvas de nivel, la planimetría en un plano y mucho más. O sea, uno le guía y ya ellos entran y puede hacer. Entonces, eso facilita, sí, pero también tiene una desventaja. ¿Cómo sabe todo lo que ha hecho está bien?
Entonces ahí entramos nosotros a explicar, a decir, bueno, debe ser así, tiene que ser así, todas cosas, ¿no? Y no solo en esa materia, sino en estructuras, hay varios programas en hidráulica, bueno, en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces existe ese cambio que facilita en tiempo, precisión, pero tiene sus desventajas también, ¿no? De saber utilizar correctamente. Porque mucho... Complemento. Quienes hacían programas para calcular cualquier cosa éramos los ingenieros civiles. No había la carrera de informática en nuestras épocas, que son carreras nuevas. En el mundo, los mejores programadores eran los ingenieros civiles, porque necesitábamos programas para nuestro gasto diario. Me acuerdo yo 3 o 4 edificios que calculé, que están ubicados en el mercado campesino. Los cálculos los hacíamos a mano. Así es. Hardy Cross, vigas continuas o pórticos a mano. Y tardábamos hasta varias semanas en calcular una estructura de 4 o 5 pisos. Hoy tardas más en meter los datos que en que el programa te arroje los resultados. Yo también uso programas hoy en día, uso el CIPECAD, pero en su momento había que hacerlo todo a mano. Y es verídico, como usted dice, porque cuando aparecieron las calculadoras programables como la HP, la Texas, la Casio, muchos colegas hicieron programas para diferentes materias. Claro, y ahí se veía que realmente, o sea, los ingenieros civiles son muy hábiles para respecto al tema de programación. Así era. Y respecto a lo que dice el ingeniero Mario, esa creo que es una de las grandes falencias que tenemos actualmente respecto a que meten al programa y cuando salen los resultados a veces le preguntas, ¿por qué ha salido esto? No sé, el programa lo saca así. No. Pero no saben. Claro. Y si le preguntas a la computadora por qué saca así, la computadora no tiene la respuesta. Correcto. Entonces, mucho depende de eso, de que la responsabilidad de manejar los programas, ¿no? Sí, Y sí, eso, totalmente. Eso está pasando actualmente, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente consulta, ¿cuáles consideran que han sido los logros más grandes del colegio hasta la fecha, desde su fundación? Desde la fundación hasta la fecha, pero deberíamos tomar en cuenta toda la época, incluso la gestión de ustedes, ¿no? Y las gestiones pasadas. Yo creo que el primer logro ha sido la obtención de la resolución suprema mediante la cual se nos otorga la personalidad jurídica. Eso ha sido en la gestión de Roberto Ávila Castellanos, presidente del colegio. Después de nosotros, mucho después de nosotros. Antes las personalidades jurídicas las otorgaba el gobierno nacional, antes de la descentralización. Hoy la otorga los gobiernos departamentales. Entonces, esa resolución suprema, de la cual tenemos copia, la firma el presidente Jaime Paz en ese momento. Ese ha sido un logro importante porque eso ya le ha dado vida institucional al colegio, pero además fuerza legal como para crear después el Colegio Nacional de Ingenieros Civiles de Bolivia. Y yo creo que ese ha sido un logro importante y después, como hemos dicho antes, hacer notar a la sociedad civil que los ingenieros civiles existimos y que por lo tanto nos tienen que preguntar los que no saben de obras civiles, a nosotros que somos los que nos hemos formado para eso. Esos han sido los logros, ¿no? Y habernos relacionado con todos los otros colegios profesionales, haber fundado el Colegio Nacional, en fin. Mario tiene más cosas para decir. Sí. Bueno, al tener ya después una presencia no solamente de la sociedad local, sino nacional hasta internacionales, ¿no? Con la participación de profesionales en diferentes especialidades, ¿no? Prueba clara aquí nuestro colega Alberto, que es conocido internacionalmente, entonces es pues una referencia. Una consulta que les quería hacer ya para cerrar este bloque, algo que lo vemos que es muy repetitivo. Cuando nosotros reunimos con alcaldes, con gobernadores, con ministros, viceministros, siempre hay un recelo en compartir los proyectos, cuando más bien ellos nos deberían compartir los proyectos para que nosotros seamos el filtro, para dar nuestra opinión técnica. ¿Por qué creen ustedes de que pasa esto? A mí me pasa todo el tiempo eso. Yo fui parte de la Comisión Nacional para la elaboración de la norma boliviana de estudios geotécnicos.
representando a la universidad, pero ¿no? La SIP también tenía, el colegio también. Y en las reuniones que hacíamos en La Paz, me encuentro con un ex alumno mío, Ponce de León, lo ubican, viceministro de Enrique Ponce de León. Fue alumno mío. Estando él ahí, le digo, pucha, ahora sí que te voy a aprovechar, le digo. ¿Qué necesita, ingeniero? Me dice. Necesito que me hagas facilitar con la ABC proyectos viales. 3 de la zona altiplánica, 3 de los valles y 3 de los llanos. ¿Para qué? Para explicar a los alumnos cómo varían los suelos en las 3 zonas del país, cómo varía la hidrología en las 3 zonas del país, en qué afectan esas condiciones climatológicas distintas y edafólicas diferentes a la construcción, diseño y construcción de carreteras, por ejemplo. Hace un año le pedí por escrito, hasta ahora nada. O sea, te niegan la información. Sí. Cuando en realidad la queremos nosotros, ¿para qué? Primero, para aprender más. Porque vos al leer un proyecto de algún otro colega, aprendes. Segundo, para enseñar, para transmitir esas ideas a los estudiantes. ¿Cómo es posible que la información técnica, científica, se la niegue? Cuando en realidad el conocimiento debe ser... el conocimiento adquiere valor cuando se lo publica. Claro. Cuando todos tienen acceso a él. Mientras vos actúas como docente potosino, digo yo, ¿no? O sea, no quieres mostrar el librito del cual enseñas a tus alumnos, lo ocultas bajo la mesa, estás actuando mal. Todos deben saber qué fuentes vos consultas. Y en ese sentido, sí, tienes razón, nuestro presidente. Hay mucho egoísmo en compartir la información. En Bolivia, en Tarija también. Y eso hay que cambiar. Eso hay que cambiar, porque si niegas información a alguna persona, estás negándole conocimiento. Y si le niegas conocimiento, no estás actuando utilizando uno de los principios del conocimiento científico, que es la divulgación. Si no, no habría revistas, ¿no es cierto?, científicas para publicar lo que uno hace. En la medida en que tú publiques lo que... Además, ¿para qué te va a llevar a la tumba lo que sabes? Yo le decía también eso a Mario. Mario ha publicado recientemente nomás su libro de topografía, un libro bonito, y decíamos eso. Si yo lo que sé me lo voy a llevar a la tumba, ¿qué sentido tiene haber estudiado tanto y haber experimentado tantos años en la ingeniería si me lo voy a llevar a la tumba? Es bueno que alguien se quede con eso y no lo llevemos a la tumba como un secreto. Pienso que las autoridades gubernamentales, locales, en fin, no quieren dar información técnica. Es que seguramente hay desconfianza. Yo digo en ese aspecto, porque lo técnico no tenía que haber nada. Cuanto más se publica, se refuerza más el sustento técnico. Correcto. Entonces, si no quiere proporcionar, es que hay duda, hay desconfianza, que no está bien la cosa, ¿no? Quizá también por el miedo al uso político Ese es otro que problema. se le puede dar a la información. Claro, pero compartirla con una institución técnica es diferente. Claro, obviamente. Eso hay que cambiar. Falta mucho para cambiar eso. Falta mucho. Perfecto. Eso Bueno, es una debilidad bastante grande. bueno, finalizando este bloque, en el siguiente bloque vamos a hablar lo que es visión hacia el futuro y toque humano y anecdótico. Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Bueno, en este bloque ya hablando de lo que es visión hacia el futuro, ¿qué mensaje le darían las nuevas generaciones de ingenieros civiles que vienen ahora? La primera, con respecto al colegio, que lo sigan potenciando, que sea un colegio cada vez más fuerte, que siga hegemonizando el control de la SIP, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional. Y que, bueno, pues sigan sintiendo ese amor que sentimos nosotros por la profesión. Es una cuestión fundamental. Si no hay amor a lo que haces, no lo vas a hacer bien.
Nunca. Que participe en todas las actividades del CIT, ya sea a nivel departamental, nacional, porque ahí es una oportunidad para demostrar lo que uno hace y también aprende, ¿no? Entonces los jóvenes que se integren en todo esto. ¿Qué valores creen que nunca deberían perderse dentro del colegio? En la misma línea de la primera respuesta, el amor al colegio, a la profesión. Y eso implica un montón de cosas. Implica ser estudioso siempre, no solamente cuando tengas que dar un examen o cuando tengas que hacer un cálculo estructural, siempre. Hay que estar pendiente de la actualización. ¿Quién va a creer que yo esté usando hoy en día CIPECAT cuando no pertenece a mi generación? El software pertenece a otra generación, pero yo lo uso porque veo la necesidad de actualizarme para poder discutir con un joven como ustedes, como ingenieros jóvenes que manejan mejor que yo esa tecnología. Pero yo tengo que estar actualizado. Entonces, el amor a la profesión, al colegio y a la investigación, pasión por la investigación, son valores que no se deben perder. Bueno, yo valoro que actuemos con la ética profesional y la responsabilidad de hacer las cosas en ingeniería civil, que son valores que no debemos perder. Aunque pase situaciones, es preferible no cometer esos errores, prevalecer en nuestro conocimiento, por algo hemos estudiado, por algo nos hemos especializado, ¿no? Entonces, la responsabilidad en diferentes campos. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes al Colegio de Ingenieros Civiles de aquí a 20 o 30 años? ¿O cómo lo quisieran ver? ¿Cómo lo visualizan? Yo tengo un sueño que se puede hacer realidad. Independiente de la CIP, con su propia ley. La ley del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, o la ley del ejercicio profesional del ingeniero civil boliviano. Porque yo digo en términos, digamos, coloquiales, sin intentar menospreciar a nadie, la CIP es una ensalada de la ingeniería. Ahí estamos todos. Eléctricos, químicos, incluso estaban los agrónomos, de hecho Milton Ruiz fue miembro del directorio, ambientales, están todos. Ahora los agrónomos tienen su propia ley. Nosotros no tenemos mucha comunión con muchas ramas que son parte de la CIP. Entonces yo sueño un colegio nacional de ingenieros civiles con su propia ley. Y creo que en el futuro se va a dar eso, porque es el colegio más fuerte de todos los colegios integrantes de la CIP. Sí, comparto lo que dice mi colega. Tenemos que tener nuestra propia ley del SIC. ¿Y por qué? Porque dentro del SIC, dentro de las áreas de trabajo de ingeniería civil, son varias. Áreas de hidráulica, estructuras, vías de comunicación, en fin, geotecnia, y va a seguir. ¿Por qué? Porque es parte de la profesión, de la carrera de ingeniería civil. Entonces, si está sustentada con una ley, tenemos más respaldo. Ahora, entrando en lo que es el toque humano y anecdótico, ¿qué anécdota curiosa o emotiva recuerdan en el inicio del colegio? Yo recuerdo, a ver, 2 o 3, Mari también quizás tenga otros. La primera es que hemos fundado el colegio en la oficina del Colegio de Arquitectos, que ya la conocen. La segunda es que yo no tenía que ser el presidente fundador y fui. La tercera, que no la comenté, es que fuimos posesionados por primera vez, por única vez, aquella vez, por el presidente de la Federación Departamental de Profesionales, finadito, el doctor Ángel Valdivieso Echazú, personaje muy conocido por todos. No comentamos, pero aprovecho el momento para comentar de que él fue también el impulsor de la fundación de nuestro colegio, Ángel Valdivieso Echazú. ¿Te acuerdas? De la Federación Departamental. Y él nos posesionó. Y él ha sido el primero en convocarnos cuando decidimos fundar el colegio. Antes de tener personalidad jurídica, él nos convocaba a las reuniones de la Federación. Así que fue una fortaleza bien interesante la participación del doctor Ángel Valdivieso Echazú. Lo mismo lo que dijo, ¿no?
Yo siempre lo tomo como anecdótico, ¿no? De que hemos fundado el Colegio de Ingenieros Civiles, Departamento de Tarija, en la Oficina de Arquitectos. No estando en un momento agradable, porque eso fue el motivo de fundar, ¿no? Pero nos permitieron, y somos grandes colegas, hemos compartido, en fin. O sea, eso significa mucho, ¿no? Pero es anecdótico. Si hubiese decidido distinto, no, esta es la oficina del Colegio de Arquitectos, ustedes búsquense, pero sin embargo nos ha permitido. O sea, eso hay que valorar, de que la profesión es para todos, solo que hay que acomodar, ver, poner alcances para cada uno y ejercer la profesión, ¿no? Ahora, si pudieran definir en una palabra lo que significó fundar el colegio, ¿cuál sería y por qué? Yo diría la unión. La unión hace la fuerza. Y si hay unión, vencemos cualquier obstáculo y logramos grandes logros. No logramos lo que nos proponemos, si hay unión. Lo digo en una sola palabra, unión. Hacer algo por el colegio, hacer algo por los colegas, ¿no? Porque no teníamos un elemento de unión. Como hemos dicho antes, la CIP era una especie de club de amigos, no tenía la fuerza legal que hoy tiene, entonces los ingenieros civiles nos sentíamos medio huérfanos, entonces había que generar algo llamado hoy Colegio Departamental de Ingenieros o Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, Departamental Tarija. Había que hacer algo para unirnos y para hablar de lo que nos interesa, ¿no? Tanto así que nos reuníamos cada 15, cada 20 días a cenar y a hablar de los temas que nos gustan. Lo cual parecería interesante retomar. Y en eso les ayudamos. No, tenga por seguro que lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, ya concluyendo el podcast, agradecerle, doctor, agradecerle, ingeniero, por su presencia, por su tiempo. Para nosotros es muy importante haber iniciado este ciclo de podcast con los fundadores del colegio, ya que esto va a repercutir no solo en esta generación, sino en futuras generaciones que sepan cómo se ha iniciado el colegio, ¿no? Agradecerles por su presencia, estimado doctor, estimado ingeniero. Los agradecidos somos nosotros, nos sentimos bien, porque ustedes son colegas nuestros. Hablar con ustedes es como hablar con gente de la familia, así que muchas gracias. Igualmente, agradecerlos con esa iniciativa. Tenemos que unirnos y seguir adelante todos los ingenieros civiles. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Con eso cerramos este primer podcast y hasta el siguiente podcast. Gracias. Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro.